De nuevo el Señor nos habla en el Evangelio de hoy. Es un fragmento también del discurso de la última cena. Nos dice el Señor, dirigiéndose a sus discípulos y también a nosotros: hasta ahora no le habéis pedido nada al Padre en mi nombre. Cualquier cosa que le pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá. Pedidle al Padre en mi nombre, que os lo concederá, a fin de que vuestra alegría sea completa. En diversas ocasiones, como sabéis, el Señor, a lo largo del Evangelio, a lo largo de su mensaje, nos habla de la alegría, de la necesidad de la alegría. Y la alegría, efectivamente, es un ingrediente esencial de la vida cristiana. La felicidad eterna es para otra vida, pero la felicidad incoada y en cierto modo completa comienza ya en este mundo, en esta tierra. Y el Señor nos la promete. A lo largo del mismo discurso, un poquito más adelante, les dice: me voy, pero yo volveré a vosotros y os daré mi alegría, a fin de que mi alegría sea también la vuestra. Y hace una promesa entrañable: y nadie os podrá arrebatar esa alegría. Es curioso que el Señor nos hable con tanta frecuencia en el Evangelio de la necesidad de la alegría y nos exhorte a la alegría. Y efectivamente, como acabamos de decir, es un ingrediente de la vida cristiana. Y además habla de la alegría completa. Pedid al Padre para que os conceda lo que le pedís, si lo hacéis en mi nombre, y así vuestra alegría será completa. El Señor habla de una alegría completa, no de una alegría a medias o parcial. Y habla de la alegría suya propia, que Él nos deja también a nosotros, con la promesa añadida de que nadie nos la podrá arrebatar. No se trata, por tanto, de lo que entiende el mundo por estar contentos, o por estar felices, o porque las cosas nos vengan bien o nos resulten agradables. No. Se trata de eso que pone el Espíritu Santo en nuestro corazón, que se llama uno de sus frutos, el segundo, después de la caridad, que es el gozo. El gozo, la paz del corazón que nos inunda, que nos llena, que le da sentido, alegría, relieve a nuestra vida y que sale hasta el exterior. Y que si realmente vivimos esa alegría, la difundimos a los demás. Porque el hombre vive rodeado a lo largo de su vida de sinsabores, de desgracias, de fracasos, de sufrimientos, de enfermedades, de incomprensiones, también de gozos y de alegrías, pero son siempre los menos. Los sinsabores y los sufrimientos son más. Este valle de lágrimas que dice la antífona, o en el valle de lágrimas. Por eso necesitamos la alegría cristiana. Y esa alegría solo Jesús, solo el Maestro nos la puede proporcionar, y nada más que a Él. Es tremendamente triste, lamentable, como para llorar, contemplar cómo el mundo y también los cristianos, por supuesto, desconocen por completo la alegría. ¿Cuántos seres humanos pasarán por este mundo, vivirán más años, menos años, una vida más larga, más corta, y morirán sin haber conocido jamás la alegría? Habrán tenido momentos más felices o menos felices, de sentirse mejor, pero eso no es la verdadera, la auténtica, la perfecta alegría cristiana. Ese gozo que, como hemos dicho antes, pone el Espíritu Santo en nuestro corazón y que nos ha conseguido y nos ha dejado para nosotros nuestro Señor Jesucristo. Nosotros mismos corremos el peligro de que nuestra vida discurra en la vulgaridad. Rara vez nos podemos sentir felices, y por supuesto, con la alegría perfecta, con la alegría que embargara de verdad nuestro corazón, nos saliera al exterior, la difundiéramos hacia afuera y la contagiáramos a los demás. Eso o rara vez o nunca. ¿Y cuántos cristianos desconocen por completo la alegría? Y sin embargo, el Señor vino a traernos la alegría. ¿Os acordáis de la noche de Belén? Cuando los ángeles anunciaban a los pastores: anuncio vobis gaudium magnum. Os anunciamos un grande gozo. Os ha nacido un Salvador en la ciudad de Belén. Os anuncio un grande gozo. Y es que la alegría es patrimonio exclusivo del cristiano. El gran filósofo pagano, completamente pagano, Nietzsche, decía que no creía en los cristianos porque no los veía rebosantes de alegría. Decía: si los cristianos realmente, como dicen, se sienten salvados, ese sentimiento de la propia salvación
Y esa unión y amor por Jesucristo tendría que revelarse en ellos a través de una profunda alegría que yo no veo por ninguna parte. Me parece que tenían que ser más felices los cristianos para que realmente yo creyera en ellos. El patrimonio de los cristianos, o como decía el gran escritor inglés Chesterton, el gran secreto del cristiano es la alegría. No un secreto cualquiera, sino el gran secreto es la alegría. O como decía aquel escritor francés, la única tristeza de este mundo es la de no ser santos. Yo a lo largo de mi vida he meditado muchas veces en esa expresión, en esa frase, y me la he aplicado a mí mismo, pensando realmente tiene que ser más feliz, mucho más profundamente feliz, y la única manera de serlo es la santidad. Por supuesto que esto el mundo no se lo cree, y le suena a escándalo, y le suena pues a tema de predicación piadosa o de disparate, pero sin embargo es la gran verdad. En tantas cosas como buscamos la alegría por todas partes, tratando de que llenen nuestro corazón las cosas de fuera, los sentimientos que nos pueden proporcionar los demás, los éxitos que la vida nos puede aportar, éxitos que son siempre relativos, pequeños, efímeros, pasajeros, nunca llenan nuestro corazón. Porque nuestro corazón, como decía San Agustín, fue dotado por Dios de una capacidad infinita. Nos hiciste, Señor, para ti. Y por eso nuestro corazón está siempre inquieto hasta que no descansa en ti. Con capacidad infinita solamente lo puede llenar el infinito. Y el infinito es Dios. Por eso los hombres andan siempre angustiados, buscando más y más. El que tiene dinero busca más. El que tiene fama procura aumentar en su fama. El que tiene influencia procura hacer creer esa influencia, crecerla en sí mismo, con respecto para proyectarla en los demás. El que tiene poder tiene más ansias de poder. El que tiene salud tiene siempre miedo de caer en la enfermedad. Y siempre andamos así. El hombre nunca se siente satisfecho. Nunca se siente su corazón tranquilo. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, decía el Señor. Pero ese alivio lo proporciona Él, que yo os aliviaré. Y rara vez los hombres, incluso los cristianos, rara vez acuden a Él en busca de esa paz del corazón, de ese gozo del Espíritu Santo, de ese alivio que dice el Señor que nos va a proporcionar a los que andamos, y todos los hombres andan así, cansados por la vida, agobiados por los sinsabores, sometidos por las enfermedades, acosados por los disgustos, por los contratiempos, por los fracasos. Venid a mí los que estáis cansados, que yo os aliviaré. Si cumpliéramos esa consigna con más frecuencia. Decía el gran escritor francés Bernanos, en su famosa obra El diario de un cura rural, decía, la iglesia es la detentadora en exclusiva de la alegría, puesto que la alegría procede y solo de Él, de nuestro Señor Jesucristo, y solamente de Él, y será dejado a su iglesia para que ella la imparta a su vez a los hombres. Pero claro, si la iglesia es la detentadora de la alegría, la promulgadora y distribuidora de la alegría, alegría con A mayúscula, y resulta que esa alegría tiene que enseñarla, decía él, en aquella época, siglo pasado, principio del siglo pasado. Esa alegría, la iglesia ha de enseñarla a los cristianos en una misa de media hora semanal, se refería a la misa de los domingos, en una misa media hora semanal. ¿Cómo la iglesia puede enseñarle la alegría a sus fieles? En una misa media hora semanal, decía Bernanos. Gran verdad. Y eso que en aquella época todos los cristianos asistían a la misa semanal, o sea, a la misa dominical. Ahora que tampoco asisten a la misa dominical, de ninguna otra, pues no sé. Como tampoco se acercan a la iglesia, que es la única poseedora, detentadora y distribuidora, agente de Dios en la tierra, de la perfecta alegría, pues el mundo vive, pues eso, amargado, entristecido, agobiado, sometido por los poderes fácticos, manipulado, engañado, falseado, conducidos como si fueran seres manadas de borregos, sin pensamiento propio, sin criterios propios, sin decisiones propias, creyendo que lo blanco es negro y que lo negro es blanco,
creyendo que las aberraciones más espantosas son resultados y triunfos del progreso, etcétera, etcétera. Claro, todo eso produce un vacío interior, un hastío de la vida, un encontrar en la vida significado, sentido. No se lo encuentra por ninguna parte. ¿Para esto vivimos? Yo me acuerdo cuando yo era niño y yo me hacía esa pregunta. Decía, ¿cuál es el objeto de mi vida? Porque los mayores me dicen que he de estudiar y he de prepararme muy bien para que así ser como son ellos, ser un hombre mayor, un hombre honrado, un hombre perfecto, un hombre que gane dinero. Y yo decía, pero bueno, a mí los hombres mayores pues no me parecen unos modelos tan dignos de imitar. Cuando veía la conducta de los mayores, y en cuanto al dinero, decía yo, y siendo un niño, pues no sé, no veo la manera de que el dinero pueda llenar y satisfacer y dar la felicidad a una vida humana. Pues si es eso, y eso que me inducía a mí, en contra de los consejos que me daban, incluso me inducía a estudiar menos. Yo pensaba, si para eso tengo que estudiar, y para eso tengo que formarme, para ser como ellos, y todo lo que he de perseguir en esta vida es el dinero o el bienestar, pues si para esto hemos nacido. Claro, yo pensaba, pues, aunque era niño y malo, pero tenía fe, yo pensaba, debe haber algo mejor. Debe haber algo mejor. Como decía San Pablo, yo os voy a enseñar un carisma mejor. Y el carisma mejor, decía el apóstol, es el amor, es la caridad. Pues bien, claro, ¿os acordáis aquel episodio del Evangelio en el cual, después de muerto nuestro Señor y después de resucitado, aunque ellos no lo sabían, aquellos dos discípulos que viajaban comentando los sucesos desde Jerusalén a Emaús, a la aldea de Emaús, iban comentando pues, los sucesos que habían ocurrido en Jerusalén en los días inmediatos, Jesús de Nazaret, del cual ellos esperaban que era un gran Mesías, el Redentor del pueblo de Israel, etc. Y resulta que había muerto como un vulgar criminal, condenado por su pueblo, en el patíbulo de la cruz. Y se les cruza otro caminante, o se les suma otro caminante que iba en la misma dirección y les pregunta, ¿de qué vais hablando? ¿Y por qué estáis tristes? Ah, ya sabéis quién era este caminante, que ellos no reconocieron de momento, decían, sus ojos estaban como cerrados y no lo supieron reconocer. Pero la pregunta, ¿y por qué estáis tristes? Ah, pues estamos tristes porque estamos desengañados. Nosotros esperábamos, nosotros que esperábamos, que creíamos, y nos hemos llevado a una gran desilusión. Ah, la desilusión, la desesperanza, el dejar de creer, de tener fe, confianza absolutas en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué puede producir esa cosa más que tristeza? Si dejamos de confiar en Él, pues la tristeza, la desesperanza, el aburrimiento, el vacío, el perder el sentido de la vida. Nosotros que esperábamos y ahora nos sentimos desengañados. Creíamos que iba a ser el gran salvador del pueblo de Israel y ha muerto en un patíbulo con otros dos ladrones, condenados por su pueblo. Oh, hombres insensatos que no entendéis las Escrituras, les dijo aquel misterioso caminante, que luego a la aldea donde llegaron, después de rogarle que se quedara con ellos, cuando en el momento de la bendición del pan lo reconocieron y él desapareció de su vista. Pues eso, cuando nos sentimos desesperanzados, o hemos dejado de confiar en el Señor, o hemos dejado de sentir, comprender y creer en sus palabras, cuando hemos olvidado que Él decía, sí, me condenarán y me llevarán hasta la muerte, pero al tercer día resucitaré. Cuando olvidamos esas palabras del Señor, al tercer día resucitaré, y que el mundo no podrá nada contra nosotros, y que la victoria es nuestra. Cuando olvidamos esas palabras, pues caemos en el abatimiento y caemos en la tristeza. Y entonces, ¿dónde está la alegría cristiana? Por eso San Pablo, en estos tiempos además, estas palabras del apóstol son tan actuales, estos tiempos en que hemos vuelto a la sociedad pagana, más que pagana, anticristiana, en que hemos sustituido la religión del culto a Dios por la religión del culto al hombre, el teocentrismo por el antropocentrismo que dicen los teólogos, la religión del culto a Dios por la religión del culto al hombre.
Claro, son tiempos y por lo tanto de vacío interior, de tristeza, de amargura, de abatimiento y de desesperanza. Por eso el apóstol decía, el apóstol San Pablo, nos recomendaba que a los fieles cristianos les decía siempre eso: alegraos siempre en el Señor. Os insisto, de nuevo os lo digo, alegraos, pero en el Señor, porque es la única forma de sentir la verdadera alegría. Si no es en Jesús el Señor, ¿en qué la vas a sentir? Búscala por otra parte, verás lo que vas a encontrar. Gaudete in Domino en el Señor. Gaudete in Domino semper. Iterum dico, de nuevo os lo digo, gaudete. Fijaos que os insisto, alegraos. ¿Cómo? ¿Y por qué? In Domino, en el Señor. ¿Hay otro motivo de alegría? ¿Hay otro camino para sentirse felices? ¿Acaso la única forma por la que el hombre se puede sentir en este mundo es la de sentirse enamorado? Enamorado de aquel que dio su vida por nosotros y que siendo hombre es verdadero Dios también. Enamorado de Jesucristo. Alegraos siempre en el Señor. De nuevo os lo digo, alegraos. Claro, cuando nos sentimos unidos a Jesús, cuando hacemos nuestras aquellas palabras también del apóstol cuando decía, es que para mí la vida es Cristo. Y si la vida es Cristo, la muerte para mí es una ganancia, no es una pérdida, porque es el momento y el paso definitivo a través del cual me voy a unir con Él definitivamente y para siempre. Para mí la vida es Cristo, pero es de verdad que para nosotros cristianos, pues para el mundo desde luego no lo es, el mundo lo desconoce y lo rechaza, pero y nosotros los cristianos podemos decir que para nosotros la vida es Cristo, vivimos en Él, respiramos en Él, pisamos con Él, andamos con Él, seguimos sus vestigios, sus huellas, sus pasos. Es verdad que la vida es Cristo, el pensamiento se nos va a Jesús, el corazón se nos va a Jesús, nos sentimos felices cuando venimos a la capilla junto a Él, cuya presencia es en el sacramento, sabemos que es real. Nos sentimos felices. Si nuestra vida no es Cristo, mirad que os lo digo, y os lo digo en nombre de Dios, si nuestra vida no es Cristo, no seremos felices bajo ningún concepto, de ninguna manera. Para mí la vida es Cristo y la muerte ganancia, decía el apóstol. Claro, y es que los hombres, como hemos dicho al principio, buscamos la felicidad, la alegría perfecta, no digo ya por caminos distintos de aquellos por los que la podríamos encontrar, no, sino por caminos opuestos. Por eso, una de las maravillas de este hombre, que es Dios, Jesús, el Señor, verdadero hombre, verdadero Dios, una de sus maravillas es su carácter revolucionario. El verdadero revolucionario, el único revolucionario que el mundo realmente ha conocido, porque le dio la vuelta a todas las cosas. El dinero. Y él, su mensaje, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es para los ricos, y el reino de este mundo, pero el reino de este mundo sí será para los ricos. Tampoco, porque son los más desgraciados, porque el dinero nos hace desgraciados. ¿Por qué? Porque nos aparta de Dios, las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas, porque amaréis al uno y aborreceréis al otro. Son palabras de Él, de Jesús, son palabras de Él, literales. No podréis servir a Dios y a las riquezas, porque amaréis al uno y aborreceréis al otro. Si amáis las riquezas y busquéis las riquezas, aborreceréis a Dios. Son palabras de Él. De manera que la alegría es para los ricos. Pues no, Señor, la alegría es para los pobres. Los pobres. La más maravillosa de todas las virtudes cristianas después de la caridad. La pobreza cristiana. El pobrello, San Francisco de Asís. La pobreza. Hombre, y el llanto, y el sufrimiento, y el dolor, pues bienaventurados los que lloran, porque son ellos precisamente los que serán consolados. ¿Acaso no es eso un mensaje revolucionario? ¿Acaso en este mundo entregado al sexo y a la corrupción no significa una revolución completa la de decir, son bienaventurados y felices, y solamente ellos los limpios de corazón? Y solamente los limpios de corazón son los que verán a Dios. Ver a Dios y escuchar su palabra y escuchar junto a nosotros los latidos de su corazón. San Juan Bautista, aquel que fue degollado por el rey Herodes por decir las verdades,
Los apóstoles, los profetas de entonces decían las verdades, sin ningún miedo a lo que el mundo pudiera pensar o pudiera decir. Y que precisamente por decir las verdades le costó la decapitación, el rey Herodes le cortó la cabeza. Pues San Juan Bautista, refiriéndose a Jesucristo, decía: porque el amigo del esposo, que le acompaña y le oye, se alegra grandemente de oír la voz del esposo. Por eso mi gozo es completo. Él sentía que su gozo y su alegría eran completas porque oía la voz del esposo, porque le acompañaba y porque le seguía. Y volvemos a lo de antes. ¿Y acaso hay otros caminos? ¿Y acaso existen otros procedimientos para sentir, para vivir la alegría perfecta, la alegría completa, si no es acompañando al esposo, siguiendo al esposo y oyendo la voz del esposo? Ah, cuántos hombres y cuántos cristianos no se creen estas cosas. Les sonarían a cosas absolutamente extrañas, como aquellos cristianos primitivos de los que hablaba, primitivos y actuales, de los que hablaba el apóstol San Pablo, y decía, refiriéndose a ellos, que para estos tales la cruz de Jesucristo para unos era escándalo, para otros era locura. La cruz de Jesucristo, escándalo para unos, locura para otros. Así para los cristianos del tiempo de San Pablo y así para los cristianos de nuestro tiempo de ahora. Escándalo. Y sin embargo, ahí está la felicidad, en seguir al esposo, en compartir su vida, su destino, su muerte y luego su resurrección. Y solamente ahí, siguiendo al esposo, siguiendo el camino, compartiendo su vida y oyendo su voz y amándolo y sintiéndose amado por él, es como podemos sentir la alegría perfecta. Bienaventurados cuando seáis perseguidos por causa de la justicia. Yo os digo en verdad que algún día seréis hartos. A los poderosos, los influyentes de este mundo, los que disponen de los destinos de los hombres como si los demás hombres fuéramos animales o borregos, los que dirigen los poderes fácticos, esos poderes ocultos, que son los que mueven como marionetas a las grandes masas y poblaciones humanas. Sin embargo, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacíficos, porque ellos poseerán la tierra. Los que poseerán de verdad la tierra son los mansos, los pacíficos, que también serán llamados hijos de Dios. Mensaje de las bienaventuranzas, que nos señala el camino de la alegría por los caminos opuestos a los que la busca el mundo y a los que ordinariamente, por desgracia, con frecuencia también la buscamos nosotros. El camino de las bienaventuranzas, su alegría completa. Por eso ir con Él, seguirle a Él y estar con Él es la fuente de la alegría perfecta. La esposa del Cantar de los Cantares decía por eso: llévanos tras de ti, corramos, introdúcenos, Rey, en tus cámaras, para que nos gocemos y regocijaremos contigo. Con razón eres amado. Llévanos tras de ti, corramos, introdúcenos, Rey, en tus cámaras, en tu compañía, en tus aposentos, en la intimidad de tu corazón. Introdúcenos, Rey, en tus cámaras, y entonces nos gozaremos y regocijaremos contigo. Con razón eres amado. Estas palabras del Cantar de los Cantares la glosaba nuestro maravilloso San Juan de la Cruz en su casi divina poesía, cuando decía el santo: gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura al monte y al collado, domana el agua pura, entremos más adentro en la espesura. Y gocémonos en tu hermosura, vamos al monte y al collado, domana el agua pura, y entremos en esa intimidad de tu corazón, y entremos más adentro en la espesura. Ese es el camino de la auténtica alegría perfecta. ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿Lo tomamos o lo dejamos? ¿Lo sentimos en lo más profundo de nuestro corazón o nos burlaremos de eso? Pero esa es la verdad. Porque vivir con Él, compartir su destino, sufrir con Él y morir con Él es la fuente de la felicidad. ¿Cómo el sufrimiento y la muerte pueden ser la felicidad? Porque es compartir la existencia del amado. Y solamente viviendo enamorados, y solamente viviendo la vida y el destino de la persona a la que amamos con todo nuestro corazón, porque el corazón del hombre está hecho así, para eso, y solamente así
es como podemos sentir la alegría perfecta. Mi amado, subiremos al monte del tomillo y de la jara, y luego beberemos los dos en la alfaguara. La alfaguara es un manantial de montaña, que donde brota el agua fresca en verano, donde uno puede saciar su fe después de la ascensión al monte. Mi amado, subiremos al monte del tomillo y de la jara, y luego beberemos los dos en la alfaguara el agua rumorosa, fresca y clara. Que para eso hay que seguirlo, que para eso hay que dejarse conducir por la senda estrecha y empinada, abrupta. Sí, pero es el camino por el que Él va y por lo tanto por el que hemos de seguir. Ese camino, y solamente ese camino, es el que nos conducirá a la alegría perfecta. Su presencia, su figura, el contacto con Él, el compartir la vida con Él, que para eso hemos de sufrir, que para eso hemos de tomar la senda abrupta y estrecha, que para eso hemos de buscarlo, incluso en esos momentos en que parece que no lo encontramos por ninguna parte y se nos esconde. Eso lo hace el Señor para probar nuestra fidelidad y nuestra confianza, pero Él nunca falta a nuestro lado. Pero incluso en esos momentos en que parece que falta a nuestro lado y que se nos esconde, en que el horizonte de nuestra vida parece que se oscurece y que las cosas siempre salen mal, en esos momentos hemos de buscarlo con mayor ímpetu, con mayor entusiasmo, con una intensidad más profunda. Subí hasta las estrellas pensando que en alguna iba a encontrar vestigios de tus huellas. Mas yo no hallé ninguna, ni camino del sol, ni hacia la luna. Pero Él iba a nuestro lado. Y al final lo encontramos. Al final del camino, al final de la vereda, allí donde todo trajinar atrás se queda, allí nos espera Él, para darnos el gran premio, la gran corona. ¿Cuál? La de su amor, la de su cariño, cuando por fin lo podamos contemplar cara a cara, cuando podamos hablar con Él con toda claridad, cuando podamos abrazarlo y sentirnos abrazados por Él, cuando después de haber sufrido y haber pasado una vida en la que hemos compartido su destino de sufrimientos, etcétera, lo que sea, al final hemos encontrado nuestro destino, que es el de vivir para Dios y con Dios por toda la eternidad.